Buenas tardes, mis ministras y mis ministros. Espero que se encuentren muy bien. Pues ya vamos avanzando un poquito en nuestra materia de estudio, vamos avanzando y vamos descubriendo que se pueden hacer varias cosas, entre ellas pues el cuestionario, ¿verdad? Que algunos veo que les costó trabajito y a otros hasta 2 hojas. Eso es muy, muy bueno, ¿verdad? En cuanto a sus trabajos, los que tuvieron la oportunidad de mandármelos, claro está, eh, los revisé todos, los revisé todos. Hay algunos que me costaron trabajo porque al abrirlos, pues los entrelineados y bueno, algunas, bueno, cada quien conoce su letra y hay algunas que sí me costaron un poquito de trabajo, ¿verdad? Pero las leí todas, las leí todas y para no hacer una retroalimentación subjetiva de decir tú estás bien y tú no estás bien. Lo que quise es hacer este video, ¿verdad? En el cual vayamos poco a poco nosotros contestando lo sustancial de las preguntas, yo dando las posibles respuestas. ¿Por qué digo posibles? Porque el documento, aunque es muy claro, hay algunas preguntas en las que el documento contesta de manera muy amplia, ¿verdad? ¿Y cómo sintetizamos eso? ¿Cómo sintetizamos todo lo que el documento nos quiso decir en algo concreto, ¿verdad? A lo mejor ustedes se toparon con eso. Es que la respuesta está en estos 2 párrafos, pero ¿cómo sintetizo estos 2 párrafos? ¿Verdad? Entonces quisiera que este video fuera pues interactivo, aunque no es hecho en el día de hoy. Quiero que sea interactivo, ¿verdad? Que nos vayamos calificando mutuamente como cuando en la primaria se hacía, cuando yo era niño, que se cambiaban los exámenes y decían califica fulanito y la maestra o el maestro daba las respuestas, ¿verdad? Cada quien tiene quiero que tenga a la mano sus cuestionarios y puede ser una libreta alterna, ¿verdad? Una libreta alterna por si hay algo más que se pueda decir, podamos contestarlo en la libreta alterna y posteriormente agregarlo a nuestro cuestionario, ¿verdad? Agregarlo a nuestro cuestionario. Por eso, bueno, empezamos con la primera pregunta, ¿verdad? Que les hice, que fue ¿cuál es la naturaleza de la liturgia? ¿Verdad? ¿Cuál es la naturaleza de la liturgia? Varios ampliaron mucho esa respuesta, varios fueron muy concretos en sus trabajos. Eh, lo sintetizado está en el número 5, ¿verdad? Del documento. Si lo tienen por ahí impreso, adelante, pueden leerlo, ¿verdad? Eh, Les voy diciendo más o menos dónde está la respuesta para que vayan subrayando igual. O si lo tienen en PDF, pues ya después lo corroboran para que no estén saliendo y entrando el video, ¿verdad? Bueno, está en el número 5 y se encuentran los primeros 5 líneas. 5 líneas. Empieza hablándonos el párrafo número 5 de la Sacrosanctum Concilium. Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es una cita de Timoteo, primera de Timoteo, y habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones de diferentes maneras a nuestros padres por medio de los profetas del libro de los Hebreos, así inicia el libro de los Hebreos, ahí nos muestra la cita. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón, como médico corporal y espiritual. Aquí viene la parte fundamental, mediador entre Dios y los hombres. En efecto, su humildad unida a la persona del Verbo, estoy leyendo número 5, fue instrumento de nuestra salvación. Por esto, en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino, ¿verdad? Del culto divino. ¿Cuál es la naturaleza de la Sagrada Liturgia? ¿De dónde surge? ¿Verdad? ¿De dónde surge la Sagrada Liturgia? ¿De dónde surge la liturgia? Surge de la figura de Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad?
Me río porque a lo mejor varios han de estar diciendo, ¿verdad? A lo mejor, ay, es que yo iba a poner eso. Muchos sí lo pusieron. Aunque vuelvo a decir, no porque no tengas esto, tu respuesta está mal. No, yo sintetizo las dos partes, los números 5, 6 y 7 y lo concretizo ahí. Puede ser una respuesta sencilla. ¿Cuál es la naturaleza de la liturgia? Es decir, ¿por qué surge? ¿De dónde surge? Surge de la figura de Cristo, mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Ahí está la razón de la liturgia. Siendo Jesucristo mediador de los hombres, fue entonces instrumento de nuestra salvación. ¿Y dónde se lleva a cabo ese instrumento de salvación? En la plenitud del culto divino, ¿verdad? En la plenitud del culto divino. De hecho, este preámbulo que nos hace el Sacrosanctum Concilium en el número 5, estas dos citas bíblicas nos revelan la misión de Jesucristo, ¿verdad? Dios que quiere, o sea, es un deseo de Dios. ¿Cuál? Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque Jesucristo lo dijo ya en un evangelio, la verdad nos hará libres, y ya él mismo se presentó como yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos muestra ese hecho, esa figura de Jesucristo, ¿verdad? De ahí es la naturaleza de la liturgia. Trazar un camino que nos conecte a Dios, como Jesucristo lo hizo entre Dios y los hombres cuando vino a la tierra, ¿verdad? Por eso surge la liturgia, tener un contacto con Dios, ¿verdad? Tener un contacto con Dios. ¿Mediante qué? El culto divino, ¿verdad? El culto divino. En la parte de abajo nos revela el Sacrosanctum Concilium en el número 6, ya más en concreto. Bueno, ¿y en dónde se efectúa? ¿En dónde se efectúa ese culto divino? En la iglesia. De eso el título nos lo dice. En la iglesia se realiza por la liturgia. La iglesia surge de la liturgia. La iglesia se fundamenta en la liturgia. Por eso dice en el número 6, ¿verdad? Habla del Pentecostés, habla de pronunciar a Dios como Padre, habla del misterio pascual, de los sacramentos que giran en torno a la liturgia, ¿verdad? Entonces dice, celebrando, me estoy yendo a la parte del número 6 de la Sacrosanctum Concilium, el número 6, en el apartado, en la iglesia se realiza por la liturgia. En los últimos tres renglones del número 6 dice, celebrando la Eucaristía, en la cual se hace de nuevo presentes la victoria y el triunfo de su muerte, o sea, el misterio pascual. Esto hay que tenerlo muy claro. ¿Qué se realiza en la liturgia? El misterio pascual. ¿Pero cómo se realiza? Vivo y actualizado. Vivo y actualizado, ¿verdad? Y dando gracias al mismo tiempo a Dios por el don inefable, el don de los sacramentos, el don de la vida. Por eso es que la misa, su nombre correcto es Eucaristía. Es una acción de gracias, del griego Eucharistein, ¿verdad? Dar gracias, acción de gracias, por el don a Dios, por el don inefable recibido. Segundo de Corintios, ahí viene, en Cristo Jesús, para alabar su gloria, por la fuerza del Espíritu Santo. Esta parte parece como una doxología, ¿verdad? Como una doxología. ¿Se acuerdan qué era doxología? Espero que tengan ahí en sus apuntes, que busquen la palabra doxología. ¿Se acuerdan qué era doxología? Era alabanza, ¿verdad? Alabanza. Es una alabanza. Por eso en la misa, cuando el sacerdote levanta el pan, las ofrendas, el pan y el vino, y dice por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, es una alabanza. Estamos presentando los dones. El sacerdote presenta los dones en nombre del pueblo, presenta los dones mediante una alabanza.
Y ese momento se llama doxología. Doxología es una alabanza, ¿verdad? Y esta parte pareciera que es una doxología, ese misterio, ¿verdad? Hasta ahí, si contestamos eso correcto, hasta ahí podemos decir que es la respuesta a nuestro segundo planteamiento, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de la liturgia? Es la mediación de Dios surge, su naturaleza surge de Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Mediante el culto divino, en la cual Dios quiere que nos salvemos, ¿verdad? Como leí, ¿verdad? Esa parte es fundamental. Por eso les digo, si no la pusieron como tal, agréguenlo en otra hoja aparte, ¿verdad? En otra hoja aparte pongan esa parte. Bueno, segunda pregunta. Si voy muy rápido, pues tienes la oportunidad de darle pause al video, ¿verdad? Tienes la oportunidad de pausar el video para que apuntes esa parte, la leas tú. Dice, ¿cuál es su importancia en la vida de la iglesia? ¿Verdad? ¿Cuál es su importancia en la vida de la iglesia? Esa parte está, bueno, yo la puedo centrar en la número 10. En la número 10. Si quieren, damos un tiempecito para que puedan leer la número 10. Si tienen su documento. Bueno, pero va a haber un problema, ¿verdad? Porque no todos lo tienen. Bueno, dice el número 10, liturgia. Cumbre y fuente de la vida eclesial. Recuerden que cuando yo les hablaba de eclesiología, el término eclesiológico, ¿verdad? Significa reunión o reunión de los convocados o convocación, ¿verdad? Eclesiología, reunión o conjunto de o invitados, ¿verdad? Esa es la eclesiología, la iglesia. La iglesia es una reunión de los convocados a venir, ¿verdad? Invitados a venir. Yo lo sintetizo así porque dice cumbre y fuente de la vida eclesial, ¿verdad? No obstante, la liturgia es la cumbre a la cual la actividad de la iglesia y al mismo tiempo la fuente donde emana toda su fuerza, importancia, esta parte, ¿verdad? Otra definición de liturgia que yo les daba, ¿se acuerdan? Otra liturgia es la cumbre y la fuente de la actividad de la iglesia. Por eso es su importancia, ¿verdad? Estoy en el número 10 del documento de la Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? ¿Cuál es su importancia en la vida de la iglesia? Bueno, simplemente porque la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia. Y al mismo tiempo no solamente es cumbre es la parte más alta, ¿verdad? Cumbre quiere decir eso, la parte más alta. Por eso cuando se va a la cumbre, pues hay que subir, ¿verdad? La cumbre no es la montaña. La cumbre es la parte de arriba. Estamos subiendo a la cumbre, ¿verdad? A la parte de arriba. Entonces, la liturgia es la cumbre, la parte de arriba de la actividad de la iglesia, lo importante, ¿verdad? Pero no nada más dice el documento, no solamente es la cumbre, ¿verdad? No solamente es lo más arriba, lo más alcanzable, sino es fuente donde nos emana la fuerza. Es fuente, ¿verdad? Es fuente de donde emana nuestra actividad de la iglesia, de donde emana todas las actividades. De hecho, yo ya les había compartido, es un error decir en la celebración de la misa, decir, podemos ir en paz, la misa ha terminado, ¿verdad? La misa no termina, la misa apenas empieza. Dice un filósofo, ahí donde consideres que has terminado, es donde verdaderamente empiezas. Ahí donde tú creas, tú consideres que has terminado, es cuando verdaderamente empiezas, ¿verdad?
así de se me olvidó el filósofo, eh, pero lo remarca, ¿verdad? La misa no termina, la misa es un llevar a las familias. La misa es que es la liturgia, la misa que es liturgia, eh, que es una fuente que nos emana la fuerza, nos invita, nos invita a salir, a llevar lo que aprendimos. Por eso una despedida que marca en el misal romano es eh, hagan vida lo que aquí hemos aprendido, ¿verdad? O bueno, no sé si está en el misal romano, pero yo en la celebración de la palabra procuro decirlo, ¿verdad? Vayamos a hacer vida lo que aquí hemos aprendido. El cristiano se fortalece en la liturgia, ¿verdad? El cristiano se fortalece en la liturgia, por eso es fuente, ¿verdad? Ahí radica su importancia en la vida de la iglesia. Es por eso que no podemos encontrar una persona que diga, oiga, yo mire, yo no creo en el sacerdocio, yo no voy a misa, yo no creo en los curas, no creo en las personas, yo creo en Dios. Ah, perfecto. ¿Y cómo concibes a ese Dios? ¿Cómo concibes a ese Dios? Bueno, es que mi Dios no me pide, no me exige, mi Dios es así, mi Dios es asá. Volvemos al famoso fenómeno del Dios a la carta, ¿verdad? Del Dios a la carta, del cual un psiquiatra, Enrique Rojas, ya lo hablaba en una de sus obras que se llama El hombre like. Muy bueno si lo quieren buscar y comprar en algún momento. Se llama Enrique Rojas, El hombre like. Él habla del hombre de revista, el hombre de menú, el hombre de menú. Quiero hacer esto, quiero como esto, y quiero agregarme a mi vida esto, y esto, y esto, y al terminar termina sin inconsistencia, ¿verdad? Como decía Lyotard, termina el hombre ecléctico, el hombre ecléctico. Eh, Come un día comida chatarra, pero comida sana por la tarde, ¿verdad? Y un desayuno ligero por la mañana. O sea, el hombre que no tiene una misma dirección, ¿verdad? Ese es el hombre ecléctico. Toma de todos lados, ¿verdad? Toma de todos lados. No, yo ni soy sano ni soy, o sea, bueno. Entonces, no, ese figura de hombre no. Decir Dios sí, la iglesia no, no, estás muy equivocado. La fe se fortalece en la liturgia, al ir a misa. La fe se fortalece al ir a misa, ¿verdad? Es por eso que nosotros pues tenemos que tener esa parte de conciencia, que en la misa nosotros nos fortalecemos. Eso es lo esencial, ¿verdad? Eso es lo esencial y está en el número 10. Y ya dice los sacramentos pascuales en acordes a la piedad. Y bueno, esa parte que viene ahí también. Sobre todo de la liturgia, mana hacia nosotros la gracia de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios a la cual los demás obras de la iglesia tienden como su fin. Estoy leyendo los dos últimos párrafos del número 10 del documento, ¿verdad? Del número 10 del documento. Hasta ahí dimos por contestada la segunda pregunta, ¿verdad? La segunda pregunta. Y dice la tercera. Dice la tercera pregunta. Dice, ¿cómo se define la liturgia? También viene en el número 10, ¿verdad? También viene en el número 10. Y es la misma respuesta, ¿verdad? Como fuente y cumbre de la vida de la iglesia, ¿verdad? También la podemos corroborar con puntos esenciales del número 11 y 12, ¿verdad? Con los números 11 y 12. La necesidad de las disposiciones personales, ¿verdad? Cómo tiene que estar nuestra vida animosa, ¿verdad? Como dice ahí, con la constancia de la voz. Y bueno, hasta ahí. Entonces,
La 3 se contesta igual con la número 10, fuente y cumbre, ¿verdad? Aunque ya habíamos dado otra definición de que es la continuación del sacerdocio de Cristo, ¿se acuerdan? Que ya habíamos dado aparte esa definición. Bueno, en la parte de abajo de nuestro documento viene la formación de la liturgia, la necesidad de que se formen en la liturgia lo que estamos haciendo nosotros. ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su fundamento? En el número 19. Apunten ahí en su libretita número 19. Léanlo. Léanlo en un momento que tengan. Cuando digan, oye, pero tú ¿por qué vas a estudiar liturgia? ¿Pero liturgia para qué? ¿Liturgia o cómo? ¿Qué es eso? ¿O para qué liturgia? Bueno, número 19. Los pastores de almas, o sea, los sacerdotes, el obispo, fomenten con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la participación activa de los fieles, interna y externa, conforme a su edad, condición, género de vida y grado de cultura religiosa, cumpliendo así una de las funciones principales del fiel, dispensador de los ministerios de Dios. Y en este punto, guíen a su rebaño no solo de palabras, sino también con el ejemplo. Esto es una indicación que se le da a los sacerdotes. Tiene el sacerdote que velar por la educación litúrgica de sus fieles. Es por eso que en un principio yo hacía abierta la invitación. Quien quiera aprender de liturgia, se acuerdan en las celebraciones, y que yo les decía aparte de ustedes, inviten, porque la liturgia no es solamente un estudio de quien tiene un ministerio. La liturgia la tenemos que aprender todos, porque si no aprendemos de liturgia andamos haciendo cosas nuevas, dizque para experimentar una espiritualidad nueva, ¿verdad? De ahí se viene la conciencia del Padre Nuestro con los brazos, del honor y gloria a ti, oh Señor, y levantar las manos, porque no se tiene una formación y cuando tú les dices algo, pues ellos dicen, es que así me gusta porque así vivo mejor mi fe. Bueno, está bien, pero la liturgia ya en sí ya tiene una riqueza propia. No la querramos enriquecer más, ¿verdad? La liturgia en sí ya es una riqueza propia. No tratamos de meterle obras de teatro, representaciones y bla, bla, bla para enriquecerla más. Ya es en sí una riqueza. Se puede añadir algunas cosas, ¿verdad? Que no se salgan de los parámetros de la liturgia. Pero no se pueden hacer cosas nuevas, ¿verdad? Cosas nuevas. Ahora vamos a meter un grupo de rock en una misa. Porque es nuevo y hay jóvenes aquí. Oye, sí, pero estás descuidando la riqueza de la liturgia. La liturgia que, como dice Benedicto XVI, ¿cómo está reglamentada la liturgia? Está reglamentada por palabras y silencios. La liturgia también es silencio. ¿Se acuerdan que en algún video yo les comenté eso? Benedicto XVI dice, la liturgia es también silencio. Por eso en la misa tiene que haber momentos de silencio. Yo acostumbro después de la comunión sentarme un ratito. Sentarme un ratito para que la gente piense, ¿verdad? Lo que acaba de comulgar, que platique con Dios, que no nada más se reciba la hostia, se siente y ya empiece con mi marido o con mis hijos a regañarlos o decirle, ahorita vas con la catequista y que te firme el tarjetón y que... No, ese es un momento de silencio, ¿verdad? Es un momento de silencio. Al escuchar la palabra es un momento de silencio para mí, de receptibilidad. Estoy recibiendo la palabra. Dice Benedicto XVI también, el Papa Emérito, a propósito, dice en una de sus obras que se llama La Iglesia o Comunidad Siempre en Camino, dice, la fe no nos viene de los libros. Y esto hay que tenerlo muy en claro. La fe no nos viene de los libros. La fe nos viene de la escucha de la palabra.
para que cuando tenga una persona que llegue le diga, es que estoy perdiendo la fe. Ah, léete las florecillas de San Francisco. Ah, léete las florecillas de no sé quién. Ah, mira, léete este libro, está muy bueno. La fe no surge de la lectura de los libros. La fe surge de la predicación de la palabra, de la escucha de la palabra. Hay santos que su conversión se debió a la lectura de la vida de los santos. Yo les platiqué la vida en algún momento, en alguna celebración de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? El famoso Íñigo. Él leyó la vida de los santos y bueno, se convirtió mediante la vida de los santos. Sí, pero de ahí no le vino la fe. De ahí le vino la conversión. ¿La fe de dónde le vino? De la escucha de la voluntad de Dios. Es por eso que se dice que los griegos contemplan la verdad. Los griegos contemplan la verdad. El hebreo escucha la verdad. ¿Verdad? 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 Por eso en el Antiguo Testamento está el famoso Shema Israel. Escucha Israel, escucha. Shema Israel. Escucha Israel. Esta es la alianza de tu Dios. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Escúchalo. Por eso el judío, el hebreo, después los judíos tienen la escucha. Nosotros como cristianos también tenemos esa escucha por nuestros hermanos mayores, los judíos. Así dice San Juan Pablo II en Cruzando el umbral de la esperanza. Los judíos son nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Nuestros hermanos en la fe. Bueno, ya me extendí un poquito, pero nos sirvió, ¿no? Nos sirve este aprendizaje. La cuarta. ¿Por qué existe la necesidad de promover la formación en la liturgia? Está en la número de la 14 a la 20, ¿verdad? De la 14 a la 20. Ya se la leí yo en el 19, ¿verdad? En la 19. Y en la 20 también. Los medios donde se puede formar y en la 15. Con que ustedes se hayan puesto lo que viene en el número 15 y en el número 19 del documento, ya con eso, ¿verdad? De hecho ya hablé porque es necesario la formación en la liturgia para no hacer otras cosas que no sean litúrgicas. Por eso. ¿Por qué las estamos formando a ustedes? Porque ustedes son agentes litúrgicos. Yo les dije desde un principio, ustedes son agentes litúrgicos. Y por eso tienen autoridad para decir esto sí, esto no. A veces el miedo nos domina, ¿verdad? Por es que si voy y le digo a la hermanita, la voy a incomodar. Bueno, pero tú cumples con decirle. Tú cumples con decirles. Tú puedes decir, hermanita, o a tu familia, empieza con tu familia. Esto no se hace en misa. Esto tampoco, ¿verdad? Persinarse antes de darse la paz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué finalidad tiene? ¿Dónde dice? ¿Verdad? Son cosas que nosotros ya las sabemos. Hay que transmitirlas. Por eso la formación litúrgica, por eso es importante, para no cometer errores litúrgicos. Y no pensar que nosotros podemos agregar más riqueza a la liturgia. Vuelvo a insistir, la liturgia ya es una riqueza en sí misma. Nosotros no podemos ya agregarla para hacerla más rica. No, ya tiene la riqueza en sí, ya es en sí misma rica, ¿verdad? Ya es en sí sustancial. Nosotros no podemos decir, pues ahora Padre hay que cantar el Padre Nuestro en rock para que la gente se vivifique. No, ¿verdad? No. Como muchos grupos, por ejemplo, muchos grupos que hay en la parroquia que vamos a hacer ahora que para hacer más rica la liturgia vamos a estar cantando y vamos a estar danzando mientras cantamos el Padre Nuestro. No trates de hacer más rica la liturgia. No tengas ese pensamiento, pues. No, es que vamos a hacer más movida la liturgia. Oye, ¿por qué? ¿Bajo qué fundamento?
O sea, la liturgia ya mueve mi corazón. La liturgia ya debería mover mi corazón. No tiene otra cosa que mover, ¿verdad? En la presentación de los dones vamos a estar pasándonos el pan todos y por la parte de arriba y vamos pasando el pan y no sé qué. No, no, ¿verdad? No. Siguiente pregunta. Es la 5, la pregunta 5. ¿Quién puede introducir cambios en la liturgia? La número 22. Vámonos al número 22, ¿verdad? Solo, ya el título ya nos dice la respuesta, ¿eh? Aquí en el título de la 22 ya el título ya nos dice la respuesta. Solo la jerarquía puede introducir cambios en la liturgia. A lo que estamos hablando, ¿sí o no? ¿Quién puede introducir cambios en la liturgia? Solamente la jerarquía. Es decir, que dice el número 22. La reglamentación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. ¿Pero dónde está esa? Esta reside en la sede apostólica y en la medida que determine la ley en el obispo. ¿Cuál es la sede apostólica? La del Papa, ¿verdad? La del Papa. ¿Cuál es una de las reformas que se hicieron hace unos años? A lo mejor ustedes la notaron. Se le agregó una parte a la liturgia que no siempre ha estado, ¿verdad? Que no siempre ha estado. A ver si ustedes lo notaron. En la parte en la que dice... en la que se agregó, bueno, la parte que se agregó es con San José su esposo, ¿verdad? Con San José su esposo, o su esposo San José, algo de una de las dos. Con San José su esposo, eh, en la parte en la que habla de María, no me acuerdo de esta parte de la liturgia y por aquí no tengo. Pero esa parte en la que el sacerdote dice, y con San José su esposo, con los ángeles y con los santos, te alabaremos un día sin fin. Y ya sigue la doxología, ¿verdad? La doxología. Déjenme ver si viene en un misal para no estar aquí diciendo. Aquí, donde dice el sacerdote, ustedes no me van a decir, es que siempre estuvo. No es cierto, se agregó, tiene como si acaso unos 6 7 años, menos quizás. Dice, ten misericordia de nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José. Ese su esposo San José no estaba en la liturgia, no estaba. O sea, tú no escuchaste esa parte cuando eras adolescente ni joven. No. Esta se acaba de agregar. Ahorita, no, ya tiene rato. Por eso es lo que hablábamos de los misales romanos. ¿Se acuerdan? Que se están reeditando porque se les va agregando cosas nuevas. ¿Verdad? Cosas nuevas. ¿Y quién determina eso? ¿Quién determina eso? La serie apostólica. ¿Verdad? La sede apostólica, el Papa y el comité que tiene de liturgia, ¿verdad? Nosotros no, ¿verdad? Es ahí. Los apóstoles y cuanto viven en la amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Déjenme les digo también qué otro cambio hubo en la liturgia. Dice aquí... Bueno, esas se las debo. No me acuerdo muy bien en qué parte se reformuló, pero se las voy a decir y está en la consagración. Está en la consagración.
Esta se las voy a deber, ¿verdad? Bueno, pero aquí se contesta, ¿quién puede? La serie apostólica. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros no. 6. ¿Cómo se entiende la participación activa de los fieles? Y les puse el número en la 48 y en la 49. En la 48 y en la 49. La Iglesia, dice en la primera parte, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, ¿verdad? Sino que comprendiéndola bien a través de los ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. ¿Cómo se participa activamente en la iglesia? Siendo conscientes, piadosos y activos en la acción sagrada. Pero para esto dice, todavía continúo leyendo, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezca en la mesa del cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos, a ofrecer a la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él. Se perfeccione día a día por Cristo, mediador en la unión con Cristo y en sí, para que finalmente Dios sea todo en todos. Por consiguiente, para que el sacrificio de la misa, aún por la forma de los ritos, alcance plena eficacia pastoral, o sea, para que tenga una eficacia completa, definitiva, el Sacrosanctum Concilio, teniendo en cuenta las misas, se celebrarán con consistencia. Bueno, ahí dice cómo se celebrará la misa, ¿verdad? En lengua vernácula, el rito ordinario y bla, bla, bla. Eso no nos íbamos a meter. Pero en esta pregunta, ¿verdad? En esta pregunta es necesario hacer algunas aclaraciones, ¿verdad? Algunas aclaraciones. ¿Cómo se entiende la participación activa de los fieles? No podemos ir solamente a estar callados en misa. Bueno, es que usted acaba de decir que la misa también es silencio. Sí, silencio cuando se debe hacer silencio. Silencio cuando se debe hacer silencio. Cuando no, hay que ser activos. Activos. Dicen algunas señoras, es que yo no canto porque no sé cantar. Bueno, pero ¿a poco se pide en la entrada que seas cantadora de ópera, que seas soprano? Porque si es así, para poner en el templo de San Juan Diego en la parte en la entrada, ¿verdad? Solo sopranos entran. O solo sopranos y bajos y altos y tenores y barítonos van a entrar. O solamente ellos cantan, los demás nos callamos. En ninguna parte dice esa. Mi participación debe ser activa en cada uno. Hacer, bueno, ¿cómo resumimos? ¿Cómo resumimos esta parte? Hacer lo que me corresponde hacer en el momento que lo tengo que hacer y como lo tengo que hacer. Si me toca escuchar, escucho, receptivo, receptivo. Si me toca responder, respondo. El Señor esté con ustedes. Si yo me preocupo más por ver que el niño se le va a caer a la señora, si yo me preocupo más porque está desafinando el coro, si yo me preocupo más porque la vela se apagó y somos como la viejita, ¿se acuerdan de la viejita? Ay, padre, muy chula su misa, pero no nos valió. ¿Pero por qué? Porque se apagó la vela del altar. Ay, no, disculpen, pues entonces Cristo no bajó. ¿Qué sacrilegio? Se apagó una vela. ¿Verdad que no? No tenemos que ser tan rigurosos. Pero no podemos estar viendo a la vela. Ay, mira la vela. Y el sacerdote consagrando. Y yo, mira la vela. Se está cayendo la cera de la vela. No, no podemos. ¿Verdad? El monaguillo, les parto de mi experiencia, el monaguillo tiene que tener la mirada hacia el sacerdote. Aunque el altar sea lo primordial, aunque el altar sea Cristo, la mirada del monaguillo está en el sacerdote.
Porque al sacerdote se le puede ofrecer algo y si tú no estás atento, el sacerdote con que haga esto o esto, ya te está buscando. Y el monaguillo tiene que estar atento. ¿Qué necesita? El monaguillo. Porque el monaguillo sirve a Dios, a Cristo, en la figura del sacerdote. El monaguillo. Por eso el monaguillo tiene que sí, estar atento al sacerdote. Escuchando sí, pero viendo al sacerdote. Respondiendo sí, pero viendo al sacerdote. Ustedes hacer lo que le corresponde hacer. El del canto, cantar cuando corresponde cantar, responder. Ir a una fiesta, y no felicitar al cumpleañero, no comer, no bailar, no hablar. ¿Para qué fuiste? No vayas, no vayas, ¿verdad? Entonces es por eso que les digo, ir a la fiesta de la Eucaristía, si no vas a comulgar, si no respondes, si no cantas y si no estás al 100, ¿qué Eucaristía estás haciendo? ¿Qué acción de gracias? ¿Te das cuenta? Bueno. 7. La última. ¿Cuál es la diferencia entre sacramentos y sacramentales? Y está en el número 59 y 60. 59 y 60. Fíjate, con esto ya estamos por terminado. Dice los sacramentos. Te voy a dar una definición que yo siempre he tenido de los sacramentos. Son signos visibles de la gracia de Dios. Signos visibles de la gracia de Dios en la cual Dios interviene en la vida del hombre. Esa es la definición que yo he tenido de sacramento. Es un signo visible, lo vemos, en la que Dios interviene en la vida del hombre, ¿verdad? En la que Dios da la gracia en la vida del hombre. Aquí el documento nos dice los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres. Eso es lo que quiere. ¿Se acuerdan de la cita que leímos al principio? Puesto que Dios quiere que todos los hombres se salven, pues ¿de dónde surgen los sacramentos? De la necesidad de que Dios quiere que nos salvemos. Por eso los sacramentos están para santificarnos, porque solamente santos tenemos vida en Cristo. Dice por medio de la palabra y de cosas, se llaman sacramentos de fe, ¿verdad? Bueno, ahí nos habla de los sacramentos. No viene una definición como tal, ¿verdad? Pero viene cómo tienen que ser los sacramentos. Pero yo ya te dije, ¿qué es un sacramento? Bueno, están ordenados a la santificación del hombre. Son signos visibles en la cual Dios actúa en la vida del hombre por medio de su gracia divina. Por medio de su gracia divina. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia con los sacramentales? Los sacramentales son signos sagrados, creados según el modelo de los sacramentos, o sea, a partir de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. La vela es un sacramental, la sal es un sacramental, ¿verdad? Antes, cuando se bautizaba a un niño se le ponía salecita en la boquita. Ustedes cuando la bautizaron seguro les dieron sal en la boquita. Y quiere decir esta parte de ser luz y sal de la vida. Ser luz y sal de la vida, ¿verdad? La sal es un sacramental, el agua bendita es un sacramental, no es un sacramento. Y la gente vive pensando que si no toma agua bendita, no está bendita. La ceniza es un sacramental, no un sacramento. O sea, si la tomas o no la tomas, no indica que te vas a salvar o no. Es que no la tomé. Bueno, no es pecado. No es pecado no tomar ceniza, ¿verdad? Porque es un sacramental, ¿verdad? Es nada más un modelo creado por la Iglesia
para obtener una gracia espiritual, para fortalecer la vida espiritual. Por eso están esos dos tipos, ¿verdad? La sal, la luz de las velas, la ceniza, el agua bendita, todos esos son sacramentales. Los sacramentos ya son otros. Y los sacramentales se derivan de los sacramentos, o sea, intervienen en los sacramentos, ¿verdad? Intervienen en los sacramentos. Bueno, hasta aquí. Espero que tengan algunas dudas, espero eh, para poder explicarlas, ¿verdad? El documento no tiene desperdicio. El documento no tiene desperdicio. Espero que de verdad lo hayan leído. Espero que de verdad le hayan puesto atención. Y espero que les haya servido, ¿verdad? Gracias a Dios ya podemos juntarnos físicamente. Vamos en la semana a estar activos para ver qué disposiciones podemos tener. Pero si Dios lo permite y no me surge tu compromiso, el sábado nos vemos ya en la parroquia, ¿verdad? Ya nos vemos en la parroquia. Mm, y bueno, me gustaría que el producto de esta sesión, además de hacer el cuestionario que ya hicieron, me gustaría que hicieran una mínima reflexión eh, personal. ¿Cómo vivo la liturgia? ¿Cómo vivo la liturgia? Perdonen, pero a veces los brackets me calan en la parte de atrás cuando hablo mucho. ¿Cómo vivo la liturgia? ¿Cómo vivo la liturgia, verdad? ¿Por qué? No me la van a mandar, ni la van a escribir. No, no, no. Esto es personal. Yo nunca me había planteado eso hasta que entré al seminario y nos dijo un sacerdote que nos daba liturgia, la materia de liturgia, y nos decía, la primera pregunta con la que abrió la sesión decía, ¿cómo vives la liturgia? Y uno dice, pues bien, atento. Te sorprenderías saber que si indagas, no siempre estamos atentos en la liturgia. No siempre estamos activos, conscientes, fructuosos y plenos en la liturgia. No siempre. No siempre. Es una invitación pues a vivir esta liturgia. Ya pronto la estamos teniendo. Yo siento que esta pandemia nos va a hacer valorar la liturgia. Valorar la liturgia. Ahora sí vamos a estar felices de estar en una misa, contentos, gozando, cantando, porque ya tenemos mucho que no lo hacemos, ¿verdad? Que el Señor pues nos siga ayudando. Otra vez no hicimos oración de inicio, perdónenme. Les voy a dar la indicación de que lo hagan al principio, porque yo no lo hice, pero sí vamos a hacer oración al final. ¿Sí? Disculpen lo despeinado, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias y te alabamos porque nos das la gracia de encontrarnos contigo por medio de esta formación. Te pedimos que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude y nos llene a vivir cada vez más plenamente la Eucaristía. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno. Que estén muy bien y saludos a sus familias.